Erev Tov, Haverim, Shalom, bienvenidos a una edición más de nuestro estudio diario en este mes de Elul, preparándonos para los días de Rosh Hashanah, Yom Kippur y luego la fiesta de Sukkot. Hoy con el tercer capítulo de Hilchot Shofar, Alajot 8 a 10. Alajá 8. שלוש ברכות אמצעיות אלו של ראש השנה ושל יום הכיפורים של יובל שהן מלכויות וזיכרונות ושופרות מעכבות זו את זו. Ahora vamos a entrar a hablar especialmente de la liturgia de Yom Kippur en Yovel, lo cual pues hoy ya no sucede. Recordemos que el jubileo es algo que tiene que tener todas las tribus viviendo en Eretz Israel para poder suceder, no ocurre desde el exilio babilonio en el año 728 antes de la era común, pero sí sucede cada Rosh Hashanah, y es la estructura de la oración de Musaf. Musaf es el servicio adicional que se hace en el día de Rosh Hashanah. Las primeras tres berajot del servicio de Musaf, como todos los demás servicios del año, son las mismas. Avot, Gevurot, Kedushat Hashem. La primera habla de los patriarcas, la segunda habla sobre el poder de Dios, la tercera habla sobre la santidad del nombre de Dios. Las últimas tres berajot son igualmente, como todos los días de fiesta, Shabbat, día de semana, son las mismas. Una bendición por la reconstrucción del templo, una bendición de agradecimiento y una bendición por la paz. Lo que diferencia a todas las berajot es el relleno, es la mitad. Y en Musaf de Rosh Hashanah hay tres berajot especiales de las que va a hablar esta alajá. Shalosh berajot emtzayot, estas tres berajot intermedias del Musaf de Rosh Hashanah y que se hacen también en Yom Kippurim del año del jubileo, que se llaman Malhuyot, Zichronot y Shofarot, reinos, recordaciones y shofares. Me'akvot zo et zo, es decir, si no se dice una, no se puede decir la otra. Dependen la una de la otra, codependen. Vetzarich lomar bechol bracha mehen, asara psukim me'ein haberacha. Y en cada una de estas bendiciones hay que decir 10 versículos de el Tanaj que tengan que ver con el tema de la berajá. Malhuyot tiene que ver con el reino de Dios. Zichronot tiene que ver con Dios recordando al pueblo de Israel o a la creación. Y Shofarot tiene que ver, por supuesto, con Shofar. 10 versículos que tengan que ver con el tema. Shlosha psukim min haTorah. 3 tienen que venir de los 5 libros de Moisés. Shlosha mi Sefer Tilim. 3 de los Salmos. Ushlosha min haNeviim. Luego 3 de los profetas. Min haTorah mashlim bo, y finalmente con uno de la Torah para completar. Si esta décimo versículo proviene de los profetas, cumplió su obligación. Veimamar pasuk echad min haTorah veechad min haktuvim veechad min haneviim yatsa. Si en vez de decirlos en paquetes dice uno de la Torah y uno de los ketuvim, es decir, de la geografía, y otro de los Nevi'im, cumple su obligación. Afilu amar ubetorateja Hashem Eloheinu katov lemor veamar pasuk shel Torah vehifsik shuv eino tzarich klum. Aún si dice y en tu Torah Hashem nuestro Dios está escrito, y luego dice cualquier versículo de la Torah y se detiene, no necesita más. ¿Ok? Esto quiere decir que en la antigüedad había cierta flexibilidad. Hoy en día con los sidurim y ciertamente con la imprenta tenemos una rigidez. O sea, hemos escogido cuáles son los 10 versos de Malhuyot, de Zichronot, de Shofarot, y estos pues son los que se recitan. En el mundo antiguo había una flexibilidad mayor. Como vemos, la gente podía pues añadir, cambiar. Hoy en día, pues con textos impresos, con sidurim impresos, pues los sidurim prácticamente hacen nuestro trabajo por nosotros. Alajá 9.
Ein maskirin zichronot malchuyot veshofarot shel puranot. No mencionamos versículos que tengan que ver con zichronot, malchuyot o shofarot, es decir, con recordaciones, reinos o shofar, que sean de catástrofe, es decir, que en su contexto en la Torá tengan un mal contexto. Por ejemplo, zichronot, por ejemplo, vaiskor ki basar hema, ¿cierto? Zichronot son psukim de recordamiento, Tehilim 78, 39, y recuerda que son carne. Pues eso es negativo. El problema, este salmo está hablando de las transgresiones de Israel. Recuerda que son carne, pues esta no es una muy buena recordación. Malchuyot kegon, versículos negativos que tienen que ver con el reino de Dios, como por ejemplo, Behamash fuja emloch aleichem. Esto es de Ezequiel 20, 33, con ira sobrebordada, reinaré sobre ellos. Sí, habla de Dios reinando sobre el pueblo, pero mal, reinando con ira, reinando negativamente. Shofarot kegon, o versículos de shofar negativos, por ejemplo, Tiku shofar bagiv'ah hatzotzeret berramah. Esto es del profeta Oseas 5:8. Toquen un shofar en la colina, una trompeta en lo alto, para anunciar las iniquidades de Israel. De nuevo, un shofar que no es positivo. Velo zikaron yahid afilu letová. Y no ponemos zichronot, remembranzas personales de individuos, aun si son buenas. Por ejemplo, Zochreini, recuérdame a mí, Hashem bertzon ameja, en la voluntad de tu pueblo. Esto es de Tehilim 106:4. Zochrali Elohai letová, recuérdame para bien mi Dios. Esto es de Nehemías 5:19. ¿Por qué? Porque recuérdame, no recuérdanos a todos. Las oraciones en el judaísmo siempre tienen un componente colectivo. Ufikdonot einan maskirin. No recordamos, picadón es foked, es recordar, es salvar, pero pues es un verbo distinto. Por ejemplo, poked pakati etchem. Pakot pakati etchem, esto es Éxodo 3:16. Ciertamente los he redimido, los he rescatado. Veyeshlo lehaskir puran ut shel umot haolam. Podemos mencionar catástrofes de las naciones idólatras. Por ejemplo, Hashem malach, Dios reina, irgezu amim, se estremecerán los pueblos. Esto es Tehilim 99:1. Zehor Hashem livnei Edom et yom Yerushalayim. Salmos 137, versículo 7. Recuerda Hashem a los hijos de Edom el día de Jerusalén. Y finalmente, Ve Adonai Hashem beshofar itka vehalach besa'arot teiman. Y Adonai, nuestro Dios, tocará en su shofar y arrasará con tormentas a Teimán, a Yemen. Esto es Zacarías 9:14. Alajá 10. Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Devarim, esto es Deuteronomio 6:4. O Ata Horei Taladat, que Adonai Hu Elohim Ein Od. Milvado, esto es Deuteronomio 4:35. Recuerda que Dios es uno. Ve'adata hayom ve'hashevot alevavecha ki Adonai Hu Elohim b'shamayim mima'al ve'al haaretz mitahat Ein Od. Deuteronomio 4:39. Y sabrás hoy y pondrás en tu corazón que Hashem es Dios en el cielo por encima y en la tierra debajo no hay más. Kol pasuk me'elu, todos estos versículos, Malhut hu inyano, hablan del reino de Dios. Shema Israel, a pesar de que no contiene la palabra Melech, no contiene la palabra rey, habla del reinado de Dios sobre la tierra. Afal pi she'ein bo zecher malhut, a pesar de que no se recuerda la palabra rey, veharei hu kemo Hashem imloch legolam ha'ed. Y es como el versículo de Éxodo 15:18, Hashem reinará por siempre jamás, o vaihi bishurun melech, o en Deuteronomio 33:5, y habrá en Yeshurun un rey.
Ok. Mejor dejo la alajá. Esta alajá habla ya de la costumbre de cómo se suena el shofar. Mejor dejémosla para mañana, Javerim. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.